tres rutas de la investigación científica. Los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos contribuyen para resolver problemas. Los tres enfoques son igual importantes y hasta ahora los mejores métodos para investigar y generar conocimientos. En las rutas de la investigación tomamos en cuenta para su elección el planteamiento del problema y el contexto. Definimos investigación como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que amplían al estudio de los fenómenos y problemas con el resultado y el objeto de ampliar su conocimiento. ¿Cómo comenzamos a investigar? Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente en ocasiones. Ese desarrollo es rápido y en otras toma muchísimo tiempo. Para conocer esta investigación o tener los principios, necesitamos estas rutas que han sido construidas por comunidades científicas con el fin de estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamientos. Por sí misma, ninguna ruta es mejor que la otra, sino solo más apropiadas para llegar al lugar que quieren indagar el problema de investigación, y todos requieren diferentes herramientas. Para construir todas estas rutas necesitamos ciencias que las investigan. En el surgimiento históricamente de cada una de ellas, en los paradigmas o el pensamiento, como indagar en distintos fenómenos o el universo que nos rodea. Hoy me gustaría hablarles sobre los diferentes enfoques de la investigación científica, específicamente en el contexto de la metodología de investigación basados en el libro de Roberto Sampieri. En primer lugar, tenemos el enfoque cuantitativo. Este enfoque se basa en recopilación y análisis de datos numéricos para responder preguntas de investigación. Utiliza métodos como encuestas, cuestionarios y pruebas estandarizadas para recolectar la información que puede ser cuantificada y analizada estadísticamente. El enfoque cuantitativo busca establecer relaciones causales y generalizaciones sobre una población a partir de muestras representativas. Es riguroso en su diseño, el objetivo y es orientado hacia la verificación de una hipótesis. Por otro lado, encontramos el enfoque cualitativo. A diferencia del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo se centra en comprender fenómenos complejos desde una perspectiva holística y contextual. Utiliza métodos como entrevistas, observación, participante y análisis de contenido para recolectar y analizar datos no numéricos, como narrativas, opiniones, experiencias. El enfoque cualitativo busca explorar significados, interpretaciones y patrones emergentes en un contexto particular. Es flexible en su diseño, subjetivo y orientado hacia la comprensión profunda del fenómeno estudiado. Finalmente, tenemos el enfoque mixto, que combina ambos elementos. El enfoque es cuantitativo y cualitativo. Este enfoque reconoce la complementariedad de ambos enfoques y busca integrarlos para proporcionar una comprensión más completa y enriquecida del problema de investigación. Utiliza una variedad de métodos y técnicas de recolección de datos y análisis de datos, permitiendo la triangulación de resultado y enriquecimiento mutuo entre ambas perspectivas. El enfoque mixto es flexible y adaptativo, permitiendo que los investigadores aborden de manera más compleja los fenómenos estudiados. En comparación, el enfoque cuantitativo tiene tipos de datos principalmente numéricos y cuantificables, métodos de recolección de datos, encuestas, cuestionarios, pruebas, mediciones objetivas. También tiene el análisis de datos, que utiliza análisis de datos para estadísticas, para identificar patrones, relaciones causales y generalizaciones. Y como objetivo busca establecer relaciones causales para hacer la generalización sobre una población y verificar hipótesis. Sus características son rigurosas en diseño y procedimientos, objetivo orientado y objetivo de replicabilidad. El enfoque cualitativo busca datos principalmente no numéricos, palabras, imágenes, opiniones y experiencias. Métodos de recolección de datos, entrevistas, observación, participantes de grupos focales y análisis de contenido. Análisis de datos utiliza las técnicas análisis de cuantitativo para identificar temas y significados y las relaciones. En objetivo busca comprender a profundidad los fenómenos complejos, explorar significados y perspectivas y generar teorías emergentes. Como características es flexible en su diseño y el enfoque subjetivo. Orienta una comprensión profunda en el fenómeno estudiado
Y el enfoque mixto, para finalizar, tiene tipos de datos utilizando tanto cuantitativo y cualitativo. Sus métodos de recolección de datos son una combinación de variedad de métodos de recolección como encuestas y entrevistas. Tenemos el análisis de datos, que utiliza técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, permitiendo la triangulación de objetivos y el resultado. Como objetivo, busca combinar las fortalezas de ambos enfoques para proporcionar una comprensión más compleja y enriquecida del problema de investigación. Como características, este también es flexible y adaptativo. Permite que los investigadores aborden la complejidad del fenómeno estudiado desde múltiples perspectivas, enriqueciendo la validez y la interpretación de los resultados. Como fortalezas, el enfoque cuantitativo tiene objetividad, porque los datos cuantitativos suelen ser más objetivos y verificables, lo que proporciona una base sólida para la investigación. La generalización permite hacer generalizaciones sobre una población más amplia y a partir de estos datos recopilados de muestras representativas. Tiene un rigor metódico que se caracteriza por los estudios de análisis estadísticos, lo que garantiza una fiabilidad de los resultados. Puede ser replicado. Los estudios cuantitativos suelen ser más fácil replicables, lo que aumenta la confianza en sus hallazgos. La facilidad de análisis. Los datos cuantitativos representan bien al análisis estadístico, lo que permite identificar patrones y relaciones de manera eficiente. El enfoque cualitativo tiene una profundidad y riqueza en los fenómenos estudiados. Puede dar perspectivas y significados. También es flexible en su enfoque, lo que permite adaptarse a situaciones cambiantes y capturar aspectos inesperados de este fenómeno estudiado. Tenemos contextualización, que proporciona una comprensión contextualizada del fenómeno, teniendo en cuenta en el momento en que ocurre y las interacciones entre los participantes. Tenemos generación de teorías. Puede generar teorías emergentes y nuevas perspectivas sobre un fenómeno estudiado, enriqueciendo el conocimiento del campo. Tiene participación activa. Permite que la participación activa de todos los que participan en el proceso de investigación, lo que puede mejorar la validez y la relevancia de los hallazgos. Por último, el enfoque mixto tiene complementariedad. Combina ambas fortalezas de los enfoques cuantitativo y cualitativo, proporcionando una comprensión más compleja y completa y holística del problema de investigación. Validación cruzada, que permite la triangulación de datos, lo que aumenta la validez y confiabilidad de los hallazgos. Tiene una amplia gama de técnicas, utilizando una variedad de técnicas de recolección de datos, lo que permite abordar con complejidad el fenómeno estudiado desde múltiples perspectivas. Tiene una flexibilidad metódica, que es flexible en su diseño y enfoque, lo que permite adaptarse a las necesidades y características específicas del problema de investigación. Tiene aplicabilidad, que puede generar hallazgos que sean tanto generalizables como contextuales, lo que puede ser relevantes para una variedad de contextos y situaciones. En resumen, mientras que el enfoque cualitativo se centra en la medición objetiva y verificación de la hipótesis, el enfoque cualitativo busca comprender fenómenos complejos desde una perspectiva holística. Y el enfoque mixto, por su parte, integra elementos de ambos enfoques para proporcionar una comprensión más completa y rica del problema de investigación. La elección del enfoque más adecuado dependerá de la naturaleza del problema de investigación, los objetivos de estudio y las preguntas planteadas. También de la persona que va a hacer la investigación. Para comprobar tus conocimientos y poner a prueba la clasificación de los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos, haremos un pequeño ejercicio, así que ve por papel y lápiz y escribe tus respuestas y de último las compararemos. Primer enfoque. Se puede reunir información de números relativos grandes de participantes generando un porcentaje exacto. Ejemplo 2. El investigador adquiere información más detallada y rica en descripción y cualidades. Observa el contexto y el contenido social de cada individuo afectado. Tercer ejemplo. Las cualidades pueden ser usadas para agregar significado a los números. Estos son los 3 ejemplos y cada uno se divide en número 1, cuantitativos, número 2, cualitativos y número 3, mixtos. Espero estés prestando atención y sí, puedes seguir con el video.
Objetivos de aprendizaje. El primero, generar ideas con potencial para investigar desde una perspectiva científica, cuantitativa, cualitativa o mixta. Segundo, conocer diversas estrategias para desarrollar ideas que detonen proyectos de investigación. El tercero, determinar las fuentes de ideas que puedan inspirar investigaciones científicas de todo tipo. En este capítulo exponemos el modo en que se inician las investigaciones con cualquier enfoque mediante el desarrollo de las ideas de investigación, así como las fuentes que lo inspiran. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? ¿Cuál es el punto de partida de las rutas? Las investigaciones se originan en ideas o temas muy bien pensados independientemente del enfoque o ruta que hablemos de seguir. No podemos definir la ruta que construiremos, cualitativa, cuantitativa o mixta, hasta que planteemos el problema de investigación. Constituye el primer acercamiento a la realidad o fenómeno por estudiar. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de ideas para una investigación? Existe una gran diversidad de fuentes que pueden generar ideas para una investigación. Podemos mencionar las necesidades y experiencias individuales, materiales escritos, los libros, artículos de revistas científicas o de divulgación popular, periódicos y tesis, elementos audiovisuales y programas de radio y de televisión, información disponible en Internet dentro de su gama de posibilidades como páginas de Internet, foros de discusión, redes sociales y otros, teorías expresadas en distintos medios, descubrimientos, desarrollos técnicos y fruto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, las propias clases con tu maestro, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Las fuentes que originan las ideas no necesariamente se relacionan con la calidad de estos. Todas las fuentes citadas pueden activar ideas, ya sea por separado o en conjunto. Como ejemplo, los mismos podrían ocurrir en casos de la inmigración, el suicidio, la evolución de las bolsas de valores, el desempeño de las jugadoras de la Liga Femenil Nacional, las relaciones familiares, la vida en pareja, los anuncios publicitarios en redes sociales, las enfermedades, el emprendimiento de un negocio, la construcción de viviendas y otros temas. Necesidad de afiliar y precisar las investigaciones. Con frecuencia las ideas iniciales son demasiado generales y requieren examinarse cuidadosamente para que se transmiten en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en la ruta cuantitativa. Como menciona Labovsky y G. Dormy en 1981, cuando una persona percibe una idea de investigación, debe familiarizarse y adecuarse en el campo de conocimiento en el que se ubica la idea con el propósito de que continúe su investigación. Es indispensable que se introduzca en el área de conocimientos en cuestión y deberá practicar con investigación en el campo de las relaciones personales, como son los psicólogos, comunicólogos, desarrollistas humanos. Detectar y leer artículos científicos y libros que examinen la relación. Una vez que se nos hayamos adecuado al tema, se encontrará en condiciones de apreciar su idea y comenzar a tramitar por la ruta de investigación adecuada. Necesidad de conocer los antecedentes o estudios previos. Con la finalidad de concretar la idea de investigación, es indispensable realizar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto a una idea nos ayuda a comprender o evitar que se hayan investigado tan a fondo que se conocen ampliamente, o estructurar con mayor claridad la idea de una investigación. También podemos seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de la investigación. Al evitar temas que se han investigado tan a fondo, que se conoce ampliamente, quiere decir que una investigación debe ser novedosa, la cual puede lograrse al tratar el tema no estudiado, profundizarlo en uno medianamente conocido o darle una visión diferente o innovadora a un problema, aunque ya se haya examinado repetidamente. Estructurar con mayor claridad la idea de una investigación. Podemos brindar el ejemplo de que una persona que tenía pequeños negocios, digamos un restaurante, durante la pandemia del COVID-19 experimentó cómo el número de los clientes diarios disminuyó de manera drástica y considerablemente sus ventas se desplomaron y entró en crisis hasta el punto de casi cerrar su establecimiento. Después de profundizar en el campo de estudio correspondiente, es capaz de acusar con mayor claridad qué desea investigar, o de esta manera su idea será precisa en mayor medida.
Aún con los estudios cualitativos que son más abiertos y flexibles, debe tenerse una idea de qué se va a indagar y adentrarse en los antecedentes. Necesitamos señalar el punto de partida de la ruta. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se aborda la idea de investigación. Aunque los fenómenos o problemas sean los mismos, pueden examinarse desde diversos ángulos según la disciplina, dentro de las cuales se enfoca la investigación. Se trabaja más bien desde una perspectiva sociológica. La investigación se ocuparía de cuestiones como la estructura jerárquica en las compañías, de los perfiles socioeconómicos en esos empleados, de la inmigración de trabajadores de áreas rurales y su ingreso de fábrica, si se utiliza un encuadre predominante mercadotécnico de las empresas. Investigaría como ejemplo aspectos como los procesos de compra y venta, de evolución en el mercado, que componen dentro de un mercado. Obviamente hablamos de perspectivas principal, aunque hoy en nuestro estudio se enmarque en cierta visión disciplina, o ya sea la ciencia no puede evitar incorporar algo de los demás que se encuentran vinculadas. La investigación es generar una multidisciplina. El conocimiento de los antecedentes, los estudios previos. Por supuesto, cuando más profundidad se conozca un tema, el proceso de precisarla y clasificar la idea resultará mucho más eficaz y rápida al revisar antecedentes o estudios previos. Podemos encontrar estos temas, o temas investigados, estructurados y formalizados. En estos son posibles encontrar documentos escritos y materiales que no se reportan resultados previos de una investigación. Temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados son temas que han sido indagados, aunque existan menos documentos escritos o materiales que reposteen la investigación. Este conocimiento puede ser disperso o no será accesible. Temas poco investigados y no estructurados. Esto requiere un esfuerzo mayor para encontrar lo que se está estudiando. Temas no investigados o examinados de manera muy incipiente. Características de ideas con potencial para iniciar la ruta de investigación. Algunos científicos e inventores han surgido las siguientes características que deben poseer las ideas para que tengan potencial de generar investigaciones útiles y productivas. Una de las principales ideas es intrigar, alentar y motivar al investigador. Esto quiere decir que nos tiene que intrigar mucho el tema, porque suele ser muy tedioso trabajar algo que no nos agrada. Esto también, la idea de investigación que produce conocimientos no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Esto quiere decir que es necesario actualizar estudios previos, adaptarlos a los planteamientos derivados de la investigación efectuada en contextos diferentes, o conducir ciertos planteamientos a nuevos caminos. Las buenas ideas de investigación pueden seguir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. Esta requiere de una idea desarrollada con claridad y propiedad, ya que puede conducir a investigaciones que ayuden a formar íntegra o probar una teoría. Las ideas de investigación bien desarrolladas pueden fomentar una nueva integrante. Esta idea nos ayuda a encontrar respuestas, pero también es preciso hacer más preguntas, ya que a veces un estudio llega a generar más cuestionamientos que respuestas. Sugerencias para desarrollar ideas que guíen la ruta de la investigación. A continuación, podremos escuchar sugerencias para concebir y desarrollar ideas con potencial para iniciar un buen camino de una investigación. Seleccionar temas que no sean demasiado generales. Asegurarnos de que hay información disponible sobre nuestra idea. Compartir la idea con profesores, amigos y familiares y otras personas informadas para conocer distintas opiniones y datos de referencia. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla o reflexionar sobre la idea para enfocarse en ciertos aspectos. Determinar las palabras o términos que escriban o no se refieran a la idea. Relacionar nuestros intereses, ideas principales y experiencias con la investigación. La investigación en el desarrollo profesional, a veces las ideas no los proporcionan otras personas y les ponen a determinadas necesidades por los requerimientos del trabajo. Frecuentemente necesitamos llevar a cabo un estudio. Por ejemplo, puede ser una investigación de mercado, un diagnóstico clínico, un experimento sobre métodos educativos, la prueba de un sistema de costo, entre otras.
La ruta de la investigación cuantitativa, el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. Silvia, ¿qué implica plantear el problema de investigación en el enfoque o ruta cuantitativa? Esto significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación en el caso del enfoque cuantitativo. También es necesario profundizar en el tema revisando fuentes especializadas como libros, páginas web, etc. Los planteamientos cuantitativos del problema pueden dirigirse a varios propósitos y siempre existe la intención de estimar magnitudes o cantidades, generalmente para probar hipótesis y teorías. Algunos fines son explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables, cuantificando su existencia, su nivel o presencia. Describir dichos fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables. Establecer precedentes. Determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Comparar diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a una propiedad o variable. Relacionar fenómenos, eventos, hechos o variables. Determinar las causas o efectos de un fenómeno, evento o problema de investigación. Establecer vínculos causales entre variables. Evaluar una intervención, cambio o acción deliberada. Desarrollar tecnología o productos. Vamos a resolver una problemática de cualquier clase que pueda cuantificarse. Y según tú, ¿qué criterios podríamos plantear para tener un problema de investigación cuantitativa? El problema debe formularse con preguntas claras y sin ambigüedades. El problema debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente. El planteamiento debe ser ético. Si hay variables, las relaciones deben expresarse con claridad. ¿Y cómo se plantea un problema de investigación cuantitativa? Este se hace a través de 5 componentes que se encuentran relacionadas entre sí: los objetivos, preguntas, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación cuantitativa? Es el propósito o finalidad del estudio que se pretende en lo particular con la investigación. Estos deben expresarse con claridad, ser concretos, apropiados y realistas. ¿Cuáles son las preguntas en la investigación cuantitativa? Es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Este se plantea con los términos qué, por qué y cómo. Regularmente son los propios objetivos, pero ahora son presentadas en forma de interrogantes. Las preguntas deben ser específicas o concretas, establecer los límites temporales y espaciales del estudio, poder responderse recolectando y analizando datos empíricos, desconocerse sus respuestas, también contestarse utilizando medios éticos, aportar conocimientos sustanciales en el área de estudio y profesional, ser claras y comprensibles para otras personas. ¿Y por qué tenemos que justificar o poner justificación de la investigación? Es necesario que justifiquemos el estudio que pretendemos realizar basándonos en los objetivos de las preguntas de investigación, lo cual implica exponer las razones por las cuales es importante o necesario llevar a cabo. Existen diversos criterios para evaluar la importancia de una investigación. Tenemos que ver el valor teórico o de conocimiento, conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y de desarrollo, utilidad metodológica. ¿Por qué debemos tomar en cuenta la viabilidad de la investigación? Debemos tomar en cuenta si tenemos los conocimientos y competencias necesarias, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en una última instancia los alcances de la investigación. Antes de iniciar la ruta de investigación, debemos visualizar los obstáculos que tendremos y si podemos removerlos para continuar con nuestro camino. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema? También es importante que consideremos respecto de nuestros problemas de investigación las siguientes preguntas.
¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta examinar o abordar? Quienes nos han considerado la respuesta nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Iván, ¿por qué es necesario hablar de las consecuencias de la investigación en sus elementos éticos? Porque nosotros no tenemos que plantear un proyecto que perjudique, daño o tenga efectos negativos sobre otros seres humanos o la naturaleza. Pues la ciencia siempre tiene que estar al servicio de la humanidad y del bien común. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el experimento del mono realizado por Ilya Ivanovich en 1924. ¿Y cuáles son los errores frecuentes al plantear un problema de investigación en el método cuantitativo? Podríamos encontrar varios errores. Uno de ellos es la dificultad al hablar de algo en general, siendo poco específicos. Un ejemplo de esto podría ser hablando del coronavirus, del COVID-19. ¿Cuál es el efecto de las vacunas? Pero ¿de qué vacunas estamos hablando? Porque tenemos que ser más específicos. Otra dificultad podría ser plantear objetivos o preguntas que tienen más de una idea. Haciendo esto evitamos enfocarnos en el estudio de una sola pregunta. Continuando con el ejemplo de las vacunas, tenemos muchas posibles respuestas. Otra dificultad podría ser el realizar objetivos y preguntas que van dirigidas a una o unas etapas de la investigación. Haciendo esto, no indagamos completamente en el tema. Ejemplos de estos son el querer definir algo. Aquí encontramos parte de la revisión literaria. También encontramos al querer medir algo, pues esto es una actividad en la ruta cuantitativa. Otro error es el no realizar una investigación completa, pues solo necesitamos tener cierto dato o cierta información de ella. Otro error podría ser el tener muchos objetivos que son indicadores de dispersión. Esto es un error más, pues perdemos la idea de la investigación. Entonces, ¿por qué se propone un método gráfico para delimitar el problema de investigación? Se propone un método gráfico para cortar el problema de investigación. Primero, escribimos los conceptos de interés. Tenemos que tener en mente los conceptos que nos interesa investigar y lo notamos en un mapa o esquema. Un ejemplo de esto puede ser el tema de las relaciones en pareja, sucesos en la relación de pareja, géneros y las emociones. Encontrar conceptos más específicos, pues van surgiendo conceptos más concretos. Continuando con el ejemplo anterior de las relaciones, podemos decir que de las relaciones de pareja, ¿qué tipo de relación podemos esperar? Puede ser como una relación de matrimonio. ¿Qué sucesos en la relación? Puede ser una infidelidad sexual y emocional. En los géneros hombre y mujer, ¿qué clase de hombres y mujeres? Pueden ser universitarios y estos pueden ser de instituciones públicas o privadas. En las emociones, ¿cuáles? Emociones como la ira, el enojo y el deseo de abandonar la relación. Una vez precisados los conceptos, podemos vincularlos para elaborar un objetivo y una pregunta. Y los conceptos se utilizarán para buscar literatura y elaborar un marco teórico. El planteamiento puede enriquecernos con datos que nos ayuden a ver la necesidad de realizarlo. Seguimos con la redacción, planteamientos cuantitativos o protocolos. Esta se incluye siempre en las propuestas o protocolos y los reportes o informes de resultado. Y se recomienda que el planteamiento contenga, número 1, párrafo introductorio. Aquí es donde podemos poner el objetivo central o general. Como número 2, los objetivos. Estos solo podemos presentar en 1 o 2 párrafos. Podemos también tener preguntas integradas que también van en 1 o 2 párrafos. La justificación, aquí se espera que se respondan las preguntas que aportará el estudio, por qué es importante efectuar el estudio. Aquí podemos plantear las propuestas, qué aportó la investigación y el por qué es importante llevarla a cabo. Las deficiencias en el conocimiento del problema que se pretende resolver. Ahora, ¿por qué hablamos de la introducción inicial señalando el propósito del estudio? En la introducción, el propósito resulta central. Los planteamientos generales se orientan a explorar y medir conceptos medibles para determinar la magnitud y denominados variables o bien relacionados a compararlos. John Creswell sugiere que identifiquen variables principales y si el estudio es explicativo, que se señalen las causas, cuáles son los efectos consecuentes y cuáles son los factores intervinientes. Al elaborarlo generalmente se escribe en infinitivo y se recomienda hacer uso de verbos activos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación, como determinar, generalizar, comprobar, probar, etc. Se sugiere también incluir unos cuantos párrafos breves que identifiquen la teoría, el marco conceptual, y también tenemos que usar términos que las conecten, asocien,
Asimismo, debemos incluir elementos que más adelante profundiza en la obra, como el mencionar el tipo de diseño concebido, referir los casos o unidades de muestreo y análisis. También el definir los principales conceptos o variables y cómo serán medidos. Entonces, ¿por qué mencionamos los objetivos y las preguntas? Las recomendaciones y consideraciones en la introducción inicial se aplican también en los objetivos y preguntas. En investigaciones solamente pretenden describir conceptos o variables. Podemos especificar objetivos y preguntas por cada concepto, con planteamientos que vinculan conceptos o indican relaciones de causa y efecto. Los objetivos se centran fundamentalmente en 3 enfoques. Número 1, comparar entre grupos o categorías para evaluar diferencias en uno o más conceptos o variables. Este modelo es característico de los experimentos. Número 2, relacionar diversas variables. Aquí el objetivo o pregunta plantea un vínculo entre variables. Número 3, determinar el impacto de una o más variables independientes sobre una o más variables dependientes. ¿Y cuál es la necesidad de hablar de la investigación en el desarrollo profesional? Necesitamos hablar de esta para ejercer nuestra profesión, como las vamos a utilizar como herramientas. El tener pensamiento creativo, ser competente para detectar oportunidades, el tener buena actitud y la capacidad de realizar investigación. Por eso necesitamos de la investigación. Elaboración del marco teórico en la ruta cuantitativa. El marco teórico tiene doble función a la vez, una etapa y un producto. Es decir, primero funciona como una etapa muy importante en la ruta cuantitativa porque ayuda a tener más claridad en el problema y proporciona una dirección durante todo el proyecto, pero también es un producto entregable. ¿Qué es el marco teórico? Es una parte importante de la investigación. Actúa como una etapa en donde nos adentramos en el conocimiento existente sobre el problema que queremos estudiar. Esto incluye entender qué se sabe hasta ahora, los objetivos, las preguntas, justificación y evaluación de las deficiencias. Y un producto, algo que forma parte de un informe más grande sobre la investigación. Una vez que hemos identificado el problema que queremos investigar, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa es fundamentar y sustentar nuestro estudio teóricamente. Esto implica analizar y exponer de una manera ordenada las teorías, investigaciones previas, en general todo lo que se considere válido y relevante para nuestro estudio. Es importante aclarar que el marco teórico no siempre se basa en una teoría. No todos los estudios necesitan estar fundamentados en una teoría en particular. ¿El marco teórico es necesario en cualquier investigación? Es importante tener antecedentes para enmarcar nuestro estudio y comprender cómo se relaciona con el conocimiento existente sobre el tema, esto según Mertens en el 2022. El marco teórico nos ayuda a ver cómo nuestra investigación encaja en el conjunto de lo que se sabe sobre el problema que hemos estudiado, es decir, nos proporciona una vista más amplia. Además, puede inspirarnos con nuevas ideas y permitirnos compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Así también es importante y necesario buscar y consultar varias fuentes como investigaciones previas, libros, artículos científicos, tesis, foros, páginas de internet, documentos oficiales, trabajos periodísticos, materiales audiovisuales como documentales, películas o programas de radio, y más que estén relacionados con nuestro problema de investigación. Sin embargo, estas fuentes deben provenir de organizaciones o academias profesionales para asegurar la confiabilidad y calidad. Por ejemplo, en la composición musical, el marco teórico es como la base donde se construye una melodía. Así como un músico se apoya en sus conocimientos musicales, creatividad y experiencia para componer, también debe de revisar el trabajo previo de otros músicos en su género. Por ejemplo, si alguien quiere componer baladas pop, debería de estudiar el trabajo de artistas contemporáneos como Shakira, Enrique Iglesias y Taylor Swift, pero también explorar la música de compositores que ayudaron a establecer el género como Laura Nyro y Bob Dylan.
Del mismo modo, en la investigación, el investigador debe revisar trabajos previos relacionados con su tema, tanto en su país como en otras naciones iberoamericanas y en contextos más amplios donde realicemos numerosas investigaciones. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? El marco teórico es muy útil por las siguientes razones. Número 1. Afinar el planteamiento del problema. Esto ayuda a definir claramente el problema que se investigará y todos sus componentes. Número 2. Guardarnos e iluminarnos sobre cuál es la forma más adecuada y relevante de realizar nuestra investigación. Al revisar los antecedentes podemos entender cómo se aborda el problema, qué tipos de investigación se han realizado, en qué clase de muestras y casos, como organizaciones, procesos, eventos, hechos, entre otras rutas que se han seguido. Si son cualitativas, cuantitativas, mixtas, y qué abordajes o diseños como experimentos, encuestas o entre otros. 3. Orientar sobre los objetivos de la investigación. Ayuda a tener claridad sobre lo que se busca y lo que no para la investigación. 4. Prevenir errores. Permite aprender de errores cometidos en investigaciones anteriores y evitar repetirlos. 5. Ampliar la perspectiva del estudio. Permite considerar diferentes enfoques sobre el problema en estudio. Número 6. Centrarse en el planteamiento del problema. Evitar desviaciones. Justificar la información. Documenta por qué es importante llevar a cabo el estudio. Número 8. Establecer hipótesis o afirmaciones que pueden ser aprobadas en la realidad o ayudar a decidir no establecerlas si no están bien fundamentadas. Número 9. Inspirar nuevas investigaciones. Pueden surgir nuevas áreas de investigación o preguntas que valgan la pena explorar. Y número 10, proporcionar un marco de referencia para interpretar resultados. Aunque no siempre se esté de acuerdo con el problema, sirve como punto de referencia para interpretar los resultados del estudio. Ya sabiendo qué es investigación y sus objetivos, damos paso a la creación o de dónde vamos a obtener la información. En este caso, la detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Esto quiere decir fuentes bibliográficas. Se debe hacer una revisión de la literatura existente, la cual puede estar integrada por libros, artículos científicos, ensayos, tesis, foros, entre otras fuentes de información. Deben estar relacionados con el planteamiento del problema de dicha revisión. Debe ser selectiva en cuanto a la información más relevante y la más reciente, y puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias. Si en este caso se estuviera familiarizando con el campo de estudio, es recomendable consultar con especialistas del tema. Así puede, en base de datos de fuentes primarias de la red. Se debe considerar que el planteamiento debe ser concreto para que la consulta sea precisa y se obtengan referencias apropiadas. También se debe de tener cuidado con los documentos encontrados en la red, ya que no todos no son fidedignos o no pueden citarse. Número 2. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Esta fase se procede a seleccionar en primer lugar la literatura que será de utilidad para el marco teórico y de rechazar lo que no es importante. Debe tener un enfoque desde el punto de vista que se predetermine y se realice de recopilación de base de datos. Debe buscarse los unos que tengan un breve resumen y su contenido, ya que se recomienda menos riesgos para la fuente primaria. Es recomendable confiar y dar medida en lo posible a los artículos de revistas o de aspectos científicos. Además, dichos artículos son de lo más diversos y pueden ser utilizados para varios propósitos del marco teórico. También se recomienda que se inicie analizando el índice del contenido y las palabras claves para no perder el tiempo en una fuente que no puede ser obsoleta. Para analizar la referencia se debe de tomar en cuenta
la similitud de nuestros planteamientos con la referencia en el enfoque que debemos ser, al igual que de estar manejando la investigación, debe estar fundamentada de forma empírica y llevarlo de manera rigurosa. Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisa cuidadosamente para evitar el plagio, como la capacidad de distinguir entre las propias palabras tuyas e ideas provenientes de una fuente que consultaste. Cualquier pensamiento, comentario o dato que proviene de otra persona siempre debe ser referido apropiadamente a la fuente con la cinta respectiva. 3. Evaluar el panorama y que nos revele la revisión de la literatura. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar, discernir si la teoría de la investigación previa para encontrar una respuesta a la pregunta o preguntas de investigación. La literatura previa puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento del problema o del fenómeno de investigación, las cuales pueden ser el grado en que exista una teoría completamente desarrollada. También puede ser el grado en que haya varias teorías con soporte empírico, en el que exista pedazos de trozos o de teorías con cierto respaldo empírico. Como siguiente, también en el que haya descubrimientos interesantes pero parciales que solo se encuentran antecedentes mínimos y guías aún así estudiadas. Y grado en el que existan antecedentes mínimos, guías aún no investigadas o ideas vagamente relacionadas con la investigación. Número 4. Organizar y estructurar la literatura rigiendo un método. Una vez que tiene claro el panorama sobre el planteamiento revelado por la literatura, el siguiente paso consiste en organizar e integrar la información recopilada por las referencias. Puede ordenarse de manera cronológica, ya sea por temas de teoría existentes de diferentes maneras para no perder la literatura, siempre y cuando resulte eficaz dentro de los métodos que se tienen. Otro punto importante es la precisión sobre el marco teórico, no importando que el estudio a realizarse sea solamente de medir o evaluar variables. El marco teórico es indispensable, recordando realizar siempre la revisión de literatura y presentarla de manera organizada. Aunque la investigación pueda centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico, el marco teórico juega un papel importante antes y después de la recolección de datos, tales como aprender de la historia, conocer qué métodos se han aplicado anteriormente, saber qué respuestas ya existen, refinar el planteamiento, justificar e identificar hipótesis, resolver cómo se puede explicar y analizar diferencias y similitudes entre los métodos y resultados obtenidos en nuestro planteamiento. También nos ayuda a ubicar nuestro resultado y conclusiones dentro del conocimiento ya existente y desarrollar o probar generalidades empíricas o hipótesis, construir teorías y explicaciones, desarrollar nuevas preguntas e investigación e hipótesis. Se debe tener en cuenta que en un buen marco teórico se debe centrarse en el problema de investigación sin divagar en otros temas. También a veces surgen dudas sobre cuántas referencias se debe usar, y esto va a depender del planteamiento del problema o el tipo de informe que se está realizando, el área en el que se sitúe, además del presupuesto que se tenga. En sí no hay respuesta exacta del número de referencia a usarse. Con referencia a lo extenso va a depender de diferentes factores que van a determinar el tamaño del marco teórico. Al final la decisión se debe tener en cuenta los criterios al respecto que se establezcan en las instituciones. Dentro de la investigación y el desarrollo profesional es importante estarse actualizando en el campo de desarrollo general permanentemente el marco teórico de conocimientos personales que sea de cada uno. Gracias por ver nuestro video. Somos el grupo Bordarte.